La localidad de Chera, ubicada en la comarca Utiel-Requena, organizó el pasado jueves 2 de marzo una jornada Vincles, un encuentro de emprendimiento en municipios rurales. La Federación Valenciana de Municipios y Provincias, en colaboración con Labora y el Ayuntamiento de Chera, desarrollaron este evento al que asistieron vecinos, asociaciones y empresas de la zona y alrededores. Precisamente en Chera se ubica el Parque Natural Chera Sot de Chera, por lo que la temática protagonista de la jornada se basó en la marca Parques Naturales de la Comunidad Valenciana y todo lo que ella puede aportar a quien intente obtener su certificación. El alcalde de la localidad, Alejandro Portero, fue el encargado de dar la bienvenida e inaugurar la sesión junto con las ADLs de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Como alcalde de Chera, estoy muy contento de que esta jornada se haya desarrollado en nuestro pueblo para dar a conocer la marca Parques Naturales. Creo que es una marca que nos debe unir, que debe dar un sello de calidad como ya lo está dando y que debe influir positivamente en el desarrollo de nuestras empresas, en apoyar a los emprendedores y que los productos que salgan de nuestra tierra tengan un sello específico de calidad. Creo que eso va a ser bueno para todos nosotros y que en un futuro nos va a apoyar positivamente en el problema que tenemos con la despoblación en los pueblos pequeños. Nadia Aguilar y Ana Saez, ADLs de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, fueron las encargadas de explicar todo tipo de ayudas y subvenciones vigentes a las que poder acogerse, a la vez que resolvieron cualquier tipo de dudas junto a Laia Lloret, coordinadora de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias de la provincia de Valencia. La iniciativa de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias en convenio con Labora se ha celebrado en este caso en el municipio de Chera y hemos hablado de la certificación de la marca Parque Natural, del Parque de Chera y Sot de Chera. Y nada, estamos muy agradecidos por la acogida que ha tenido y por la participación y porque iniciativas como estas lo que hacen al final es unir el territorio y dar a conocer a los emprendedores que emprenden en municipios pequeños. La jornada también contó con José Manuel de Llano, técnico de comunicación de la marca Parcs Naturals, quien aportó su visión experimentada sobre el valor añadido que aporta conseguir este distintivo. Desde la marca Parcs Natural, la verdad es que este tipo de jornadas son un placer, porque tras la pasión contagiosa que nos trasladan todas las empresas que están certificadas y también todo el interés que hay por incentivar a la actividad de las poblaciones locales, pues es lo que a nosotros nos da también ese impulso y esa satisfacción de seguir apostando por aprovechar y dar a conocer la marca Parcs y certificar a las empresas y poner en valor todo su trabajo. Sí, para nosotros simplemente es maravilloso, vamos. Posteriormente se celebró una mesa redonda donde se expusieron 3 casos reales de éxito con la presencia de empresas como Geonatur, Agua Mineral San Benedetto Fuente Primavera o Bodegas del Valle. Cada gerente explicó en qué consiste su actividad empresarial y lo que les ha aportado obtener la marca Parques Naturales de la Comunidad Valenciana como Geonatur, una empresa especializada en turismo activo de interior en un entorno privilegiado. Bueno, pues nada, este tipo de jornadas creo que son muy importantes, como he dicho en mi exposición, porque lo importante es que poco a poco, gota a gota, la gente vaya conociendo lo que son los parques naturales y sobre todo lo que es la marca de parques naturales y lo que ella supone para las empresas, para que el cliente final perciba ese esfuerzo y a la hora de elegir entre una persona y otra, o una empresa y otra, elija la empresa que tiene marcas parques naturales. Otra de las empresas en esta mesa redonda fue Agua Mineral San Benedetto Fuente Primavera, quien es la primera envasadora de agua mineral en toda España. Pues nada, ha sido un placer participar en estas jornadas junto a casos tan diferentes, ¿no? Y que hacen tanto contraste con el nuestro, como una bodega familiar, una iniciativa de turismo más rural. Es muy bonito sobre todo por ver al final que la marca sello Parque Natural aporta valor a todos por igual, ¿no? Seamos empresas más pequeñitas, más grandes, iniciativas más industriales o más rurales, con lo cual nosotros encantados de aportar nuestra visión, de poder hablar de nuestro discurso de sostenibilidad, todas las acciones que hacemos por la sostenibilidad y nada, encantadísimos de colaborar y estar en más jornadas de este tipo siempre que queráis. Y para terminar, llegó el turno de Bodegas del Valle, una pequeña bodega familiar dedicada a la crianza, elaboración y embotellado de vinos totalmente artesanales. Agradecemos desde Bodegas del Valle, agradecemos a la marca Parques Naturales la realización de este tipo de eventos. La verdad que es todo un privilegio poder contar a la gente de aquí de la zona, en este caso de la zona de Chera, un ejemplo como el nuestro. Nosotros somos una pequeña bodega artesanal ubicada en el Parque Natural de las Hoces del Cabriel, en la aldea de Los Cojos en concreto, de la zona de Requena. Y somos una pequeña bodega que trabajamos muy de la mano de la marca Parques Naturales. Al fin y al cabo
al cabo compartimos mucho la filosofía de parques naturales, esa preservación del entorno rural, el evitar que todas estas aldeas y los núcleos rurales se despueblen y el generar pequeños negocios, pequeñas empresas que al fin lo que creen es riqueza en la zona. La conservación, la promoción y el compartir nuestro patrimonio tanto natural como histórico que tenemos tan rico. La verdad que este tipo de eventos son importantes para inculcar, para intentar inculcar a la gente esa idea de que es posible el poder tener un negocio en un pueblo, el difundirlo tanto a nivel de turismo activo como algunas empresas o a nivel de producto natural o producto artesano. La jornada Vincles puso el broche final con una merienda protagonizada por productos típicos de Chera, donde todos los asistentes pudieron terminar ese intercambio de ideas y sinergias que hacen tan importantes este tipo de encuentros.